Iniciamos la segunda serie de conversaciones dedicadas a las soluciones amistosas y al cumplimiento de recomendaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a conversar sobre la implementación de medidas de reparación integral con enfoque de género, las cuales deben atender los impactos diferenciados de las violaciones de derechos humanos en la vida de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y de otras diversidades sexuales y de género. Soy Yebrail Haddad Linero, director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y con el liderazgo de nuestro director general, el doctor César Palomino Cortés, y con el apoyo de nuestro grupo de trabajo coordinado por Carolina Gómez, conversaremos sobre los casos, las reparaciones adoptadas, implementación, los retos, las lecciones aprendidas y las oportunidades de transformación con un enfoque interseccional, poniendo de presente que los impactos dependen de cómo se superponen factores como la pertenencia étnica, la clase social, la orientación sexual y genérica, la edad o la discapacidad, entre otros factores. Esto es Más allá del expediente, cumplimiento de recomendaciones y soluciones amistosas con enfoque de género. Bienvenidos al podcast de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Hoy abrimos con un caso emblemático, Marta Lucía Álvarez Giraldo, en el cual la negación injustificada de su visita íntima para personas del mismo sexo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y forzó cambios para que nadie sea discriminado por su orientación sexual. Para entrar en materia, les cuento que hoy me acompañan Marta Lucía Álvarez Giraldo, peticionaria y protagonista de este caso, la doctora Marta Tomayo, su abogada, desde las primeras etapas de este proceso. Y asimismo está con nosotros Mabel Casas Caro, abogada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del equipo de Soluciones Amistosas y Cumplimiento de Recomendaciones. Bienvenidas y es un gusto que estén aquí con nosotros en este podcast. Antes de entrar en materia, vale la pena recordar ¿por qué este proceso ha sido tan significativo? Marta Lucía, usted estuvo privada de la libertad y durante ese tiempo la ley colombiana permitía la visita íntima. Sin embargo, a usted le fue sucesivamente negada esa solicitud por razón de que su pareja era del mismo sexo. Cuéntenos usted cómo se sintió en ese momento, qué acciones emprendió para defender sus derechos. Bueno, ¿cómo me sentí en esos momentos? Me sentí discriminada y es un sentimiento de humillación, uno se siente muy humillado y con rabia de ver que las personas heterosexuales tenían derecho a su visita y nosotros no. Y no era solo yo, éramos todas las personas, todas las lesbianas que estábamos en la cárcel. Todo empezó porque había una chica en el calabozo, hacía ya como 4 meses, y yo cuando pregunté a las compañeras por qué estaba esta niña en el calabozo tanto tiempo, me dijeron que era porque le había dado un beso a otra compañera y por eso la habían metido allá. A mí eso me pareció muy injusto. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, de Boston, de San Francisco, y allá se vivía en mucha libertad. Entonces, para mí, yo siempre he sido una persona muy, muy luchadora, muy, muy libre, muy rebelde, y cuando yo vi esto, yo dije, esto no puede ser. Entonces, todo empezó por ahí. Sí, por los derechos de todas las compañeras, no los míos necesariamente. Entonces, contacté a la Defensoría del Pueblo, la doctora Marta Tamayo era la directora del Eje Cafetero, la directora regional de la Defensoría del Pueblo, y ahí fue cuando ella entró en juego. Hicimos un dúo dinámico excelente y pudimos empezar la lucha. Muy bien, muy importante, de verdad. Mabel. Muchas gracias, Marta, por estar aquí, por confiarnos esta historia que verdaderamente hace que el caso sea paradigmático. Doctora Marta, ¿por qué deciden llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tuvo que pasar a nivel interno para tomar la decisión de poner el caso en un estado internacional? A ver, como lo dijo Martica, el caso inició con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Risaralda.
Allí se apoyó a Marta, uno, para que presentara la solicitud, la fiscalía que la tenía a su cargo en ese momento le dio la autorización, la cárcel de Pereira, de Dos Quebradas, la reclusión de mujeres, no contestó, luego negó la visita y yo interpuse tutela, fuimos a segunda instancia, se negó también la tutela por el derecho a la visita íntima lésbica. La Corte Constitucional después nos revisó y no quedaba ninguna alternativa sino ir a instancias internacionales. Entonces por eso se decidió con Martica, en conversación con Martica, que ella presentaba el caso. O sea, yo como defensora le hice la demanda y ella presentó en el año 96. Martica cayó en la cárcel en el 94, en ese mismo año se hicieron estas preliminares que acabo de contar y en el 96 se presentó la demanda ante la Comisión Interamericana. Gracias, doctora Tamayo. Ya en el marco del trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo fue ese proceso, los tiempos de espera hasta llegar a este informe de fondo tan importante? Esto fue mucho tiempo. Estamos hablando de los hechos, acabo de decir, en el año 94, o sea, han pasado 31 años. En la Comisión Interamericana, hasta el 99 se admitió la demanda y ahí empezaron, por un lado, los traslados y las discriminaciones y los atropellos permanentes contra Marta por traslados, sanciones, calabozos también. Yo ya no estaba en la Defensoría, ya había asumido el caso como su representante. Solicité a la comisión que fuéramos a una solución amistosa. El Estado dijo que sí, fuimos a audiencia, pero cuando vinimos ya aquí nuevamente a Colombia e iniciamos las conversaciones, el IMPEC siempre se echaba para atrás. En ese caso, en ese momento en el ministerio había un ministro que no recuerdo en este momento su nombre, un ministro del Huila, súper de derecha, y le parecía un escándalo total la petición que se estaba haciendo. Esto lo digo en contraste con el resto de personas del Estado que intervenían en el caso, que estaban a favor de la visita íntima de Marta. Entonces hubo una serie de acciones que tomé. Se presentaron incluso otras tutelas a favor de otras personas y finalmente también a favor de Marta, que fue en últimas lo que le dio el derecho a Marta, porque no fue el Estado, finalmente, digamos directamente el INPE, el Ejecutivo, quien dijo sí, concedo la visita, sino fue un fallo casi al final, ya cuando Marta estaba a punto de salir. O sea, estoy hablando del año 2003. O sea, la admisibilidad, el informe de admisibilidad es del 99 y en el 2003, que previo a la salida de Marta ya de cárcel, cuando está en los permisos de 72 horas, ella se mete una tutela para que tenga derecho en esas salidas a hacerle la visita íntima a su compañera que estaba en ese momento en Manizales. Gracias, doctora Tamayo. Marta, bueno, usted estaba en la cárcel, usted pedía que la visita íntima se le concediera por el Estado colombiano, el Estado negaba reiteradamente esas solicitudes. Estamos hablando de un tema, de un caso personal de la defensa de sus derechos, pero ¿en qué momento y por qué razón usted dio el paso de pasar de ese elemento subjetivo propio a abanderar una lucha en general por esta causa? Yo pienso que todo comenzó junto, al mismo tiempo, porque yo defendía a todas las compañeras, a todas las mujeres, yo las defendía, sobre todo a las compañeras que estaban siendo discriminadas por razones de orientación sexual. Y entonces esa lucha empezó naturalmente en mí, como te dije ahora, porque yo siempre he sido rebelde y he tenido ese espíritu luchador en mis genes,
Y en el mismo momento que yo empezó la lucha por todas, porque éramos todas. Bueno, Marta, ¿de dónde sacó usted la fuerza para asumir esta lucha que ya vimos que duró prácticamente todo el tiempo de su reclusión? Poquito a poco uno se va acostumbrando a que lo traten mal. Es triste, pero lo tratan a uno mal tantas veces que uno se va acostumbrando a ello. Y a pesar de los traslados, que fueron 17, repetí cárceles 3 o 4 veces, y los castigos injustificados que me metían al calabozo, que me quitaban visitas, era muy difícil pasar meses sin visita por cosas que yo no había hecho, pero ellos se inventaban un castigo, se inventaban una falta que yo había cometido, supuestamente, y con eso me castigaban. Y fue difícil, pero con esa fuerza, porque yo también me convertí como en un símbolo para todas las muchachas. Donde yo llegaba me decían, ¡ay, llegó Marta! Y todas se alegraban que yo llegaba a una cárcel determinada. Y en cambio los directores y la guardia, ellos decían, oh no, llegó Marta. Y las compañeras antes me recibían con cariño porque sabían que yo las iba a defender. Entonces eso también me ayudó mucho, me dio fuerza para seguir, porque me apoyaban, o sea que yo no estaba sola de verdad. Y el apoyo de Marta Tamayo, donde quiera que yo llegaba asustada a una cárcel y lo primero que hacía era llamar a Marta Tamayo y ella llegaba. Eso era de uno. Marta nunca me abandonó y eso me dio mucha fuerza para yo poder seguir en la lucha. Sin duda que usted es un símbolo, de verdad que apreciamos mucho que con estas acciones denodadas en búsqueda de la libertad, de la garantía de sus derechos, se ha transformado hoy nuestro país. Con esto hemos llegado al final de este capítulo del podcast de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo, hemos repasado los hechos, el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el legado que nos ha quedado de este caso emblemático. Frente efectivamente a garantizar la igualdad, la no discriminación con relación a la perspectiva de género y la interseccionalidad. Yo les agradecemos mucho, Marta, a la doctora Tamayo, a Mabel por haber estado aquí en este episodio. En nuestro próximo episodio, de manera práctica, analizaremos las reparaciones, en este caso, las lecciones aprendidas y las transformaciones que implican las reparaciones con perspectiva de género en las soluciones amistosas y en el cumplimiento de recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.